Pues bienvenidos a todos a esta segunda sesión de la formación en presupuestos locales, esta formación más técnica que estamos intentando hacer desde el sectorial de economía. Y bueno, hoy la verdad es que al final se nos ha quedado un día un poco raro para hacer el webinar, porque con todo lo que ha pasado, bueno, pues por ejemplo el tercero de los ponentes no va a poder venir porque está de reuniones. Así que vamos a tener un ponente menos, pero sin duda será igual de entretenido y de informativo la sesión. La voy a grabar, aunque bueno, y después la subiremos a YouTube si ninguno tenéis problemas. Y bueno, pues con esto presento a los ponentes y ya que empiece un poco la sesión. Por un lado, hoy tenemos a Gema, que lo tengo apuntado por aquí. Fue coordinadora general de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social en el Ayuntamiento y ahora es vocal asesora del Grupo Municipal de Madrid y nos va a hablar de las remunicipalizaciones, las complejidades técnicas que tienen, las oportunidades que hay y bueno, ya nos comentará mejor sin duda. Y por otro lado, Eulalio Ávila, que tiene una lista de currículum muy larga. Cuando me la mandó yo le dije que parecía la de Felipe II cuando casi muere enterrado porque se le cayeron todos los papeles encima. Pero bueno, él ahora mismo ha vuelto a su cargo o a su puesto de director de la oficina de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha sido presidente del Consejo General de Secretarios Interventores y unas cuantas cosas más. Y nos va a hablar de los fondos europeos, de lo que sabemos sobre ellos, sobre los nuevos, por un lado, y también de cómo lo que sabemos de cómo se van a articular. Y bueno, pues no hago tampoco mucho spoiler y ya dejo a Gema que comience. Lo que haremos será primero hablar a Gema, cuando termine tendremos una ronda de preguntas que como somos poquitos, si queréis las podemos hacer con voz. Y después hablará Eulalio, hablará de los fondos europeos y lo mismo, después otra ronda de preguntas y bueno, pues después se terminará. Así que todo tuyo, Gema. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, pedir disculpas en nombre de Eloy Cuellar, que iba a hablar primero del reto de la gestión de los recursos humanos, pero como sabéis, hoy no es el mejor día en el grupo. hemos tenido muchas reuniones y hoy todavía está en algunas de ellas. Ha sido imposible que viniera. Supongo que ya hablaré con Álvaro, pero esa parte la podremos trasladar a la siguiente jornada de formación, seguramente, pero bueno, espero que la podamos hacer. Yo voy a compartir pantalla, os voy a hablar de ejemplos prácticos de remunicipalizaciones. No voy a hacer una disquisición jurídica porque me sería absolutamente imposible explicaros todos los aspectos jurídicos y las disertaciones jurídicas que hay sobre este tema, que incluso Eulalio es muchísimo más experto que yo. Yo lo que voy a hablaros es de los casos prácticos y de los problemas y oportunidades que hay desde un punto de vista muy práctico, que es lo que vivimos también en el Ayuntamiento de Madrid. Lo primero de todo, aunque no os voy a hacer unas definiciones jurídicas, sí que tenemos que tener en cuenta cuál es el debate de fondo, ¿no? La remunicipalización versus la municipalización. O sea, es un debate que exige también delimitar conceptualmente esta cuestión, porque solo puede remunicipalizarse servicios que ya son de titularidad municipal, servicios que se prestan de una forma indirecta. Y no es propiamente una remunicipalización, sino más bien una reinternalización de servicios, que es realmente, yo creo que la situación en la que las propuestas que nos encontramos ahora mismo y las que hemos estado siguiendo, que es servicios que se prestan de forma indirecta, mediante contratos de gestión de servicio público, concesiones, y que se quieren prestar de una forma directa, bien por la propia entidad o bien intermediado con un organismo autónomo o una empresa pública. Eso sería más bien una reinternalización de un servicio, porque el servicio nunca ha dejado de ser un servicio de titularidad pública, ¿vale? Y luego hay otra opción que es la municipalización, que es reservarse al sector público un servicio económico, en el que intervenimos además junto con el sector privado. ¿De acuerdo? Pero lo que nosotros estamos llamando, lo que coloquialmente llamamos remunicipalización, es realmente volver a una forma de gestión directa de un servicio que se presta de una forma indirecta, a través de un contrato de concesión, en el que el contratista maneja
bastante a su antojo la gestión del servicio. A través del... Perdona, pero lo voy a poner en modo presentación, que lo veo mejor. ¿Cuáles son los requisitos para esta remunicipalización y reinternalización de los servicios públicos? Pues tras la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en 2013, definía cuáles son las formas de gestión de los servicios públicos y que deben estar condicionadas siempre a principios de sostenibilidad y eficiencia. Entonces decía que era gestión directa el que la realizaba la propia entidad, un organismo autónomo, una empresa pública con un capital íntegramente municipal o una entidad pública empresarial. Lo que dice esta ley es que para reinternalizar un servicio o para prestarlo de forma directa hay que demostrar que esta forma es más eficiente, que se consigue con una mejor calidad de precio y que además es más sostenible. O sea, que se garantiza un periodo de pago a proveedores legal y una gestión equilibrada de ingresos y gastos. Si además lo queremos hacer mediante una empresa, una entidad empresarial o una sociedad mercantil pública, además hay que demostrar que estas formas resultan más rentables, más sostenibles y eficientes que el gestionarlo por la propia entidad. Para mí es un problema o sea, lo restringen simplemente no a una decisión ideológica, sino a una decisión muy técnica de sostenibilidad, de economía. O sea, de hecho, requieren unos expedientes muy densos, muy bien montados jurídicamente y ahora, como veremos en los ejemplos, no se libra a nadie de que tenga recursos, demandas y que estén en los tribunales estas reinternalizaciones o remunicipalizaciones durante un cierto tiempo. Y lo que es muy importante es que los expedientes justifiquen bien esta sostenibilidad y esta eficiencia para que siempre al final consigan llegar a buen puerto. Hay ejemplos de remunicipalizaciones que han llegado a buen puerto, como por ejemplo el Ayuntamiento de Huesca con la limpieza viaria, pero como podréis ver todos los ejemplos que os voy a dar, son ejemplos en los que ha pasado por los tribunales y han pasado años. ¿De acuerdo? El Ayuntamiento de Huesca aprobó en el Pleno la recuperación de la contrata y el servicio de limpieza y se lo encomendó a una empresa pública, a un consorcio que tenía una empresa pública, pero sin embargo se recurrió este acuerdo en el Tribunal de Contratación Pública de Aragón y todo que eran los tribunales después, que al final han dado la razón al Ayuntamiento, pero han pasado 3 años, casi 4, y mientras tanto pues el Ayuntamiento ha tenido que sacar una licitación para seguir con la limpieza viaria, que supongo que ahora suspenderá esa licitación. Este servicio, como veis, como pongo ahí, dice el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que sí que la gestión es más eficiente, la del Ayuntamiento, a pesar de que los salarios eran más altos. Es decir, lo que hacen lo advierto, los concesionarios de estos servicios, que lo que pierden estos servicios es normalmente recurrir alegando que los expedientes no estaban bien montados, que no se justifica la eficiencia en términos económicos o la sostenibilidad de las nuevas fórmulas para gestionar ese servicio. Otro ejemplo es el Ayuntamiento de Valladolid del ciclo del agua. Remunicipalizó todo el ciclo del agua para gestionarlo a través de una entidad pública que se llama Coval. El expediente lo iniciaron en 2015 para llegar a finales de 2017 a empezar a gestionarlo. Es decir, es un expediente largo que cuesta mucho montar. Se tuvo que crear una comisión de estudio que propone la creación de una entidad pública empresarial para gestionar el servicio. Tienes que elaborar una memoria justificativa de sostenibilidad y eficiencia. Como es una empresa, una entidad de derecho público, tiene que demostrar que es más eficiente desde un punto de vista de rentabilidad económica que gestionarlo directamente por el ayuntamiento. Y además se deben aportar otros aspectos que ya no son tan cuantitativos. Por ejemplo, una de las razones que alegó el Ayuntamiento de Valladolid para remunicipalizar el ciclo del agua es que la entidad pública empresarial no iba a consolidar en términos de SEC en la contabilidad del ayuntamiento y, por tanto, el endeudamiento y las inversiones que tenía que hacer esa empresa para renovar todas las instalaciones no iban a computar como endeudamiento de la empresa ni como gasto, y no iban a saltarse la regla de gasto. En todos estos casos, también ha habido una subrogación de los empleados públicos. De los empleados de las empresas concesionarias. Eso depende del convenio que sea de aplicación, ¿de acuerdo?
pero tanto en el caso de Huesca como en el caso de Valladolid ha habido una subrogación. Estos son dos casos claros de remunicipalización, pero como veis, digamos, el proceso de remunicipalización es un proceso muy largo, que hay que tener claro bastante antes de que terminen, porque se realizan cuando terminan los contratos de concesión y hay que iniciarlos con un tiempo, pues eso, 2 años, como hizo Valladolid. No se puede empezar a iniciar un expediente de remunicipalización cuando sabemos que en este mismo año se termina una concesión y queremos reinternalizar el servicio, recuperar ese servicio para gestionarlo a través del ayuntamiento. Y siempre, también el de Valladolid terminó en los tribunales y al final les han dado la razón. Siempre hay que decir, o sea, es decir, es más importante la parte técnica, de justificación técnica de todo de la remunicipalización que la parte ideológica. Es decir, no nos van a admitir que ideológicamente queramos remunicipalizar. O sea, no sirve eso. Lo que sirve es que podamos garantizar sostenibilidad y eficiencia. Sostenibilidad y la eficiencia en términos económicos, de relación calidad-precio. En el caso que os voy a explicar del Ayuntamiento de Madrid, en el que estuvimos prácticamente un año, no intentamos recuperar un servicio público completo, sino que en nuestro caso lo que finalizaba eran las concesiones de un medio plazo de 5 centros deportivos municipales y queríamos recuperar la gestión. No es un caso de remunicipalización, digamos, jurídicamente, porque no estábamos remunicipalizando el servicio deportivo. En el Ayuntamiento de Madrid hay centros deportivos gestionados de forma directa por el Ayuntamiento con personal propio y bastantes centros deportivos gestionados mediante concesiones. No se pueden recuperar todos a la vez, porque bueno, queríamos resolver todos los contratos, que tendría un coste muy elevado, pero lo que sí quisimos es que estos 5 centros deportivos pasaran otra vez a una gestión directa. El punto de partida eran 5 centros deportivos que terminaban los contratos durante el año 2018 y principios 2019, y aunque solo es el 7% de los centros deportivos, suponían el 23% de los servicios. Casi una cuarta parte de los servicios deportivos del Ayuntamiento de Madrid se prestaban en estos centros. Eran unos centros muy grandes. Además tenían, como podéis ver, una plantilla bastante elevada. Nos encontrábamos con 239 más, yo creo que llegaban a 250 trabajadores que trabajaban para esas empresas que gestionaban los centros deportivos y trabajadores que por convenio tenían derecho a la subrogación, tanto el personal de logística, de limpieza, de mantenimiento, como todos los técnicos deportivos. Nos encontramos con un contexto que no era nada positivo a la hora de poder remunicipalizar o reinternalizar estos servicios. Nos encontrábamos con una imposibilidad de crecer en empleo neto debido a las restricciones de la tasa de reposición de efectivos que nos imponían las leyes de presupuestos. Habéis visto que son unos 250 trabajadores que hubieran incrementado, o sea, hubieran sumado a esa tasa de reposición de efectivos. Nos encontrábamos con dificultades presupuestarias derivadas de la norma de estabilidad que nos explicó el otro día César. También nos encontrábamos que había un número muy importante de trabajadores a tiempo parcial en las instalaciones de gestión directa. Estos trabajadores a tiempo parcial además tienen un proceso de reclamación para pasarles a tiempo completo. Entonces, estos trabajadores ya podían haber pasado a tiempo completo y, digamos, desplazar a los trabajadores que venían de las contratas. Es decir, con nuestros propios trabajadores cambiándoles de tiempo parcial a tiempo completo hubiéramos podido gestionar de forma directa estas instalaciones. Pero también teníamos a los trabajadores de las contratas manifestándose en la Puerta de Cibeles, como podéis ver en la foto, y a los sindicatos que representaban a esos trabajadores reclamando que tuviéramos en cuenta a esos trabajadores. Es decir, teníamos todo en contra. Los sindicatos del ayuntamiento, con los técnicos deportivos del ayuntamiento, pidiendo gestión directa con sus técnicos deportivos, el personal de esas contratas, con todo su derecho del mundo a reclamar también que se les tuviera en cuenta, que no perdieran esos empleos, y luego todas las dificultades presupuestarias de la tasa de reposición y también, por supuesto,
la dificultad de que no podíamos crear ninguna empresa pública, ninguna entidad de derecho público, porque teníamos un plan económico-financiero. Las alternativas que nos planteamos entonces era, o bien, bueno, las alternativas, todas las alternativas posibles, la primera opción era subrogar toda la plantilla dentro del ayuntamiento, con lo cual nos cargábamos la tasa de reposición del ayuntamiento, subrogar solo una parte y contratar el resto, hacer un contrato de servicios de logística de servicios, o una gestión directa sin subrogar al personal, o continuar con la gestión indirecta de los polideportivos. Cuando hablo de gestión indirecta estoy hablando de contratos que antes eran los de gestión de servicio público, ahora son los de concesión de servicios, en los que el riesgo y ventura es a costa del contratista, y en el caso de los centros deportivos, pues gestiona la programación deportiva con su criterio, ¿de acuerdo? Aunque haya una ordenanza, pero la gestión sería con su criterio. Podíamos prorrogar los contratos que había en ese momento o licitar uno de los contratos de concesión de servicios. La opción que finalmente adoptamos fue una recuperación de la gestión de los centros deportivos, pero contratando los servicios de logística y los técnicos deportivos. Como veis, teníamos un cuadro de inconvenientes y de ventajas de cada uno de estos sistemas. La gestión indirecta realmente pues, tiene más ventajas en el sentido de que no tienes que hacer prácticamente nada, ¿vale? O sea, sacar una licitación nueva que es prácticamente como la anterior y además se mantiene el servicio como se prestaba, porque la diferencia entre los centros deportivos prestados con gestión indirecta y directa es que, por ejemplo, en los de gestión indirecta las clases sigue habiendo clases los sábados y los domingos, porque así lo estima la empresa que presta el servicio. O sea, eso es más rentable seguir manteniendo, mientras que los centros deportivos que están gestionados directamente con personal propio del ayuntamiento, pues los sábados y los domingos no hay clase, respetando los derechos de los trabajadores en los descansos. Entonces, ahí teníamos unas, digamos, disquisiciones entre lo que era prestar un servicio público como se venía prestando, que sería con el contrato, o cambiar ese servicio público. Bueno, al final hicimos el mix, que era nosotros dirigíamos el centro, establecíamos la programación, pero todo el personal y el mantenimiento del centro lo contratábamos externamente. Como os he dicho, el cambio de modelo consistía en pasar a gestión directa. Esto jurídicamente, bueno, la leo por decir, o sea, hay una descripción, ¿qué es gestión directa y gestión indirecta? Aquí lo que me estoy refiriendo es que nosotros recuperábamos la dirección del centro, la planificación, así de todo lo que recuperábamos y contratábamos un servicio, como si queremos contratar ahora mismo el servicio de mantenimiento del edificio en el que estoy. Eso es lo que contratábamos, pero quien planificaba y quien desarrollaba el programa deportivo éramos nosotros, que hasta el momento y con un contrato de concesión no lo podíamos hacer. Entonces, la programación deportiva anual la planificaba cada distrito, que es el que gestiona los centros deportivos. Poníamos al director del centro deportivo, era personal municipal, eso sí que lo cambiamos. La plantilla de la instalación estaría compuesta por los trabajadores de las empresas subrogados en los nuevos contratos de logística de servicios deportivos. Podríamos celebrar convenios para escuelas municipales en colaboración, como puede ser la escuela de fútbol o las escuelas de montañismo que hay ahora, por ejemplo, y la limpieza y el mantenimiento del centro y los gastos de suministros del centro ya serían asumidos por cada uno de los distritos. Hasta ese momento los distritos no tenían que hacer nada más que, bueno, revisar la gestión deportiva que hacía el centro, pero no tenían que asumir ningún gasto ni tampoco recibían ningún ingreso. Los contratistas eran los que recibían los ingresos de los usuarios y los que asumían todos los gastos. El modelo de gestión directa que habíamos articulado tenía que basarse en criterios de calidad, que la prestación de servicio se mantuviera como hasta ese momento, pero que se pudieran mejorar los servicios deportivos mediante ampliación de prestaciones para deportes minoritarios, para colectivos con un mayor riesgo de quedar excluidos de la práctica deportiva o mayores actividades de relevancia social, pero que no tenían rendimiento económico y que, por tanto, un concesionario de un centro deportivo municipal no va a llevar a cabo porque no le resulta rentable. Luego también tendríamos un criterio social, que es el mantenimiento del empleo de las plantillas que estaban hasta ahora
trabajando en esos centros deportivos con la subrogación del personal. Y también seguíamos manteniendo con esta opción los requisitos de acceso al empleo público, que son los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, y que no podíamos vulnerar incorporando personal que no cumplía esos requisitos mediante una subrogación directa. El proceso, la recuperación de estos centros deportivos se tenían que abordar desde una perspectiva laboral, es decir, vigilar que las condiciones de los trabajadores a los que se subrogaba se mantenían e incluso se podían mejorar porque era un compromiso con ellos. De hecho, como este proceso fue largo y pues tuvimos que reunirnos junto con gerencia, mantener reuniones periódicas con los representantes de esos empleados de esos 5 centros deportivos para ir explicándoles el proceso, para mantenerles informados y bueno, pues mantener una cierta paz social en esos centros, ¿no? Para que todo el proceso fuera transparente, que cumpliera la legalidad y que se sintieran seguros en que no les íbamos un día se van a encontrar con un centro cerrado y sin posibilidad de continuar con su empleo, ¿no? Y luego es un proceso complejo, recuperar cualquier servicio público es un proceso muy complejo porque se tiene que asumir y se tienen que reorganizar todos los recursos materiales del ayuntamiento, en este caso de cada uno de los distritos, recursos materiales y la gestión económica y contractual de todo el complejo. Es decir, en un momento dado, cada distrito tenía que asumir de su centro deportivo el mantenimiento, la limpieza, los suministros, los ingresos de los usuarios, las listas de usuarios. Es decir, es un proceso complejo que también hay que tener en cuenta. No solamente el montaje del expediente para recuperar el servicio, sino que cuando tú tienes el servicio te tienes que ocupar de todo lo que antes se ocupaba la empresa concesionaria. Y en este caso, por ejemplo, los centros deportivos era un proceso bastante complejo. Para empezar, sobre el tema de cuidar a todo el personal que estaba trabajando ya en esas contratas, los pliegos que sacamos para contratar los servicios de técnicos deportivos y de logística incluían criterios de adjudicación y cláusulas sociales para mejorar las retribuciones que percibían, para ampliarles las jornadas, porque muchos en el tema deportivo, muchos técnicos deportivos, muchos monitores trabajan muy pocas horas, están contratados por muy pocas horas, y también para darles mayor formación. Todo esto estas cláusulas de contratación refuerzan lo que es una subrogación que no se obliga, nunca se obliga por el contrato, sino que se obliga por los convenios colectivos. Luego, nosotros emitimos con criterios de adjudicación sociales que valoraban hasta 45 puntos las ofertas y cuyo incumplimiento sería muy grave, como pues, lo que os he dicho, la ampliación de la jornada, mejoras de retribuciones y formación. Y luego, como condición especial de ejecución, es decir, sí o sí hay que hacerlo, el mantenimiento de la plantilla, porque otro riesgo que hay cuando subrogamos a los trabajadores es que al día siguiente se les pueda despedir. Aquí tenéis más aspectos organizativos, desde recepcionar la instalación y que esté toda bien, cambiar la titularidad de todos los suministros, modificar todos los contratos de los distritos de limpieza, de mantenimiento, las máquinas de las salas hay que alquilarlas, la seguridad también hay que contratarla, las alarmas, la recaudación, todo eso requiere una planificación que se conoce la contratación, por ejemplo, es que modificar un contrato es difícil, con lo cual hay que empezar bastante antes también para ir asumiendo esos servicios. El funcionamiento del centro, también teníamos que nombrar a un director del centro deportivo, teníamos que crear las plazas en la RPT y abrir los procesos selectivos para seleccionar a los distintos directores de los centros deportivos, que eran los que además tenían que estar ya en la instalación antes de que terminara el contrato de concesión y que recuperáramos la gestión para poder ordenar esa recuperación de la instalación, la revisión de que todo estuviera bien, etcétera. También tuvimos que informar a todos los usuarios, tuvimos que recuperar los listados de usuarios porque nosotros no los teníamos. O sea, todos los clientes de los centros deportivos gestionados indirectamente son clientes son usuarios de un centro
municipal, pero toda la lista de usuarios, quién ingresa, quién saca los abonos, quién tiene abonos y quién no los tiene, todo eso, o quién ha pagado clases, todo eso lo tiene la empresa concesionaria y todo eso también hay que recuperarlo. Y hay una cesión de datos de usuarios, es decir, es muy importante que todo lo que se va a recuperar tenga, digamos, un listado de todo lo que hay que hacer, porque es una lista enorme. Y, por ejemplo, en este caso, con usuarios, pues hay que empezar por tener una lista de qué personas han pagado servicios y el ayuntamiento se los tiene que seguir dando pese a la recuperación. Y bueno, este fue un proceso que terminó bien, afortunadamente, que recuperamos esos centros. Los trabajadores de los centros deportivos estaban satisfechos de esta fórmula porque mejoraban sus condiciones, porque mantuvieron su empleo. Y bueno, no es la fórmula de remunicipalización, supongo que esperabais, pero es que muchas veces nos encontramos con que no estamos remunicipalizando un servicio entero, sino recuperando poco a poco la gestión de servicios que se han externalizado previamente. Con lo cual es una mix entre un proceso de remunicipalización de un servicio completo, como puede ser el ciclo del agua o la limpieza viaria, con este proceso, que es un proceso de recuperación paulatina por ejemplo, la gestión deportiva, que si hubiéramos seguido en el Ayuntamiento de Madrid, hubiéramos continuado con los siguientes centros deportivos hasta conseguir un proceso completo, y en ese momento, y sin un plan económico financiero y sin las restricciones presupuestarias que teníamos en ese momento, hubiéramos podido conseguir pues tener una gestión directa pura y dura. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a ti por la presentación, Gemma, que yo creo que además de muy interesante ha sido muy dinámica. Y si queréis, vamos ahora con las preguntas que podáis tener a la parte de Gemma, que seguro que os han surgido unas cuantas. A mí al menos seguro que me han surgido varias. Si queréis, escribid por el chat los que queréis hablar, porque las hacemos hablando, porque como somos poquitos tampoco hay necesidad de hacerlas por escrito y es un poco más personalizado o más con más personal. Así que si queréis, escribid por el chat, os voy dando el turno y vais hablando. Y si queréis... Vale. Vale, Katy, tú tienes una pregunta, pues lánzala directamente. Sí, yo tengo una. Bueno, tengo varias, porque todo lo que has contado, madre mía, qué complicación. El tema de la RPT, cuando creas las plazas de director, creáis esas plazas de directores, ¿ahí os lo permitía ya la tasa de reposición? No es lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero de todas maneras, cuando gestionamos en la RPT, cuando queremos crear una plaza, nos tenemos que cargar alguna otra. O sea que ya. Normalmente lo que haces es utilizar plazas vacantes o plazas que no están, lo vas a amortizar para crear esa plaza de director. Vale, o sea que así solventasteis ese problema. ¿Y el económico? ¿A qué te refieres con el económico? El problema económico, porque tú has dicho teníamos problemas presupuestarios. Sí, teníamos un plan económico financiero, queríamos incrementar el gasto, tenemos una tasa de incremento de gasto, un plan económico financiero y, a ver, los contratos de servicios, no sé cómo decirte, o sea, la recuperación de todos los centros mediante... No tuvimos que hacer una memoria económico-financiera de comparación, porque aquí no estábamos hablando de una remunicipalización a la que se refiere a la ley de bases, pero nos iba a suponer un incremento del gasto que no podíamos asumir en ese momento. Estamos hablando del año 2018. Ya. ¿Y cómo lo hicisteis entonces? Pues como los contratos finalizaban en 2018-2019, prácticamente estaban todos presupuestados. De hecho, tuvimos que hacer pequeñas prórrogas. Muchos de ellos los he puesto en un cuadro que terminaban en 2018. Algunos de ellos tuvieron que ser prorrogados prácticamente hasta 2019 para poder asumir el gasto. 2018 fue un año presupuestariamente en el que teníamos muchas restricciones. Bueno, de hecho, tuvimos que aprobar el presupuesto por los pelos. Vale. ¿Y con los sindicatos cómo conseguisteis que pasaran por ahí?
Bueno, pues con mucha... Yo la verdad no soy experta con este proceso tuve que empezar a tratar mucho con los sindicatos porque no lo había hecho, pero estaba Eloy, que era el gerente de la ciudad, el que llevaba todo el tema de recursos humanos, y nos estuvimos reuniendo tanto con los sindicatos internos como con los externos, que tenían las mismas siglas, pero o sea, no tenían los mismos intereses. O sea, nos costó mucho. De todas maneras, bueno, realmente con los sindicatos externos pues tuvimos muchísimas reuniones periódicas porque claro, el problema que teníamos es que o amenazaban o bien con ir a la huelga y cerrar esos centros, para que los usuarios se encontraran con los centros cerrados, o sea, es una amenaza real, o estaban continuamente manifestándose y luego la preocupación que teníamos nosotros de que esta gente no se quedara en la calle de un día para otro, por supuesto. Con ellos tuvimos muchísimas reuniones y como son los que tenían acceso a menos información, teníamos reuniones periódicas y les íbamos a contando cómo iba el proceso. Si había problemas se los contábamos y si no había problemas y si había cosas buenas también se las contábamos y la verdad es que la gente lo asumió muy bien. En el caso de los internos, bueno, pues estaban también en un proceso de pues lo que os he contado, ¿no? De muchos trabajadores de tiempo parcial que querían más jornadas, pero también eso se fue negociando para incluirlos en otros centros deportivos gestionados de forma directa. No, conseguimos un poco de paz laboral, la verdad. Vale, y ya la última, y yo ya me callo. El tema del plan económico financiero, lo que has dicho es que al no ser una remunicipalización, como viene en la ley de bases, pudisteis salvar el plan, claro, porque no podían ser empresas públicas por el plan económico financiero, no se podían crear. No. Es así, ¿no? Que al no ser una remunicipalización, como en el caso de Valladolid y tal, pues entonces sí se podía hacer esto. O sea, esto se podía hacer porque realmente pasamos de un tipo de contratos a otros. Pasó como desapercibido en una cuestión, digamos, de remunicipalizaciones, ¿vale? Las empresas concesionarias, el problema de las remunicipalizaciones, yo lo veo en el tema económico. Es decir, las empresas concesionarias se buscan las vueltas para llevarte a los tribunales, porque los contratos son muy sabrosones económicamente, ¿no? Claro. Pero en este caso no había ese problema. O sea, las mismas empresas concesionarias podían haber continuado en el contrato de servicios si hubieran querido, porque no había ese problema de quitarles tampoco un pastel muy jugoso. No sería lo mismo si lo quisiéramos hacer ahora mismo con limpieza o con recogida de residuos. Ahí tendríamos muchos problemas. Pero en este tema no. En este tema no había ese problema y el plan económico financiero no tuvimos un incremento del gasto muy grande y además, como ya te digo, lo llevamos a 2019. El plan económico financiero lo teníamos en 2017-2018. Ah, vale, eso que en 2019 ya no tenías. Vale. Gracias. Nada. Genial. No me habéis puesto nada por el chat. Como si queréis levantar la mano, si no, hablad. Antonio, ¿quieres decir algo? ¿Me escucháis? Sí. Vale, es que estoy... a ver, yo soy Antonio Espín de ECO Madrid. Con el tema de la remunicipalización, bueno, el conflicto y demás, ya en unas jornadas del INAP, del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, hace ya 5 años, se comentó un poco este asuntillo. Yo, desde el punto de vista formal, como funcionario de administración local, os digo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de conceptos y lo que se lanza en los programas electorales. Por eso primero hay que conocer cada ayuntamiento, hay que conocer exactamente cómo está la RPT, si queremos hablar de verdad, cómo está la relación de puestos de trabajo y cómo están las confesiones administrativas y tiempos de finalización de contratos, para no provocar o intentar hacer algún tipo de esta cuestión y después llevarnos el chasco porque casi es de una imposibilidad absoluta. Y yo alabo el gusto en el Ayuntamiento de Madrid, que era con el IMD, Instituto Municipal de Deportes, porque es verdad que ahí, como ha dicho la compañera, los contratos de servicios no son demasiado jugosos en cuanto a dinero, sí en cuanto a otro tipo de reivindicaciones. Por eso, desde el inicio, es esencial hablar con los sindicatos. O sea, si no hay negociación con los sindicatos inicial, vamos, ni de coña, o sea, eso es algo evidente.
Y no solamente con los sindicatos de clase, sino con todos. Hay un tema también muy recurrente. Antonio, ¿qué querías preguntar más? Sí, perdón, sí. No, que ojo, que hay que tener muy... tiene que haber un análisis muy exhaustivo antes de iniciar un expediente de este tipo, ¿eh? Vale, gracias. Supongo que porque estáis con el micrófono activado, Javier y Edu, ¿queréis hablar? Porque decidme, si no podéis escribir por el chat, avisadme, porque no veo manos, pero supongo que vosotros dos queréis hablar, así que si quieres, Edu, que me apareces primero. No, la verdad es que por el momento no quería comentar nada. Gracias. Vale, es que como tienes el micrófono activado pensaba. Y pues bueno, Katy vuelve a tener la mano levantada, no sé si Javier sí quería comentar algo. Parece que no, pues Katy otra vez. Perdonadme, es para Antonio de ECO. ¿En qué influye la RPT? Quiero decir, por ejemplo, en San Fernando hay mogollón de trabajadores, no sé si eso influirá, que están pues contratados temporalmente desde hace 2, 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Eso influiría? ¿Sería un problema? Es evidente, a ver, depende como el tipo de plantilla. Estamos aquí hablando, primero hay que distinguir en la RPT de funcionarios y de laborales. Entiendo que estamos hablando de laborales, ¿no? Laborales. Claro, es más fácil. Lo que hay que tener en cuenta son las vacantes que hay en la RPT y ver exactamente hasta dónde puede llegar. Es decir, hay plazas amortizadas, hay plazas que por lo que habéis comentado antes, por la tasa de reposición no se pueden cubrir, y después hay vacantes con el tiempo. Entonces tienes que ajustar muchísimo el asunto de ese punto de vista. ¿Por qué? Porque imagínate que se hace todo el proceso y al final no está contemplado el RPT que se aprueba anualmente con los presupuestos, no está contemplado y te quedas con una plantilla ahí, claro, la gente diciendo, oiga, ¿dónde está mi plaza, mi puesto? Por eso la negociación tiene que ser... No, ya, claro, sí, claro, todo se rige por la RPT, ya te entiendo, claro, es que es lo que ha dicho antes Gema. Sí, claro, eso es fundamental. Tienes que estar viendo, claro, tienes que ajustarte a las vacantes que hay o convertir plazas, y ya ahí que ves que son plazas que no sirven o que las puedes reconvertir en otras vacantes, claro, ya. Sí, Evidente. eso sí lo tengo claro. Claro, o puede suceder que no las tengas en plantilla y las tengas que crear, ¿eh? Ya, pero la plantilla económica presupuestariamente se hace, claro. Claro, evidente, Sí, presupuestariamente. Sí, pero el problema está más grave en lo que decía Gema, en tener plazas para poder, pues eso, un director que haga del servicio público, pues si no lo tienes, pues o bien lo tienes que crear si puedes, dependiendo de la tasa de reposición, y si no la tienes que reconvertir. Si queréis que Gema ha levantado la mano, que conteste, porque supongo que querrás hablar de eso. Sí, como podéis ver, yo creo que depende del tamaño del ayuntamiento y de la casuística, pero yo creo que por eso muchas veces cuando se recuperan estos servicios y además si hay que subrogar a trabajadores, que es la tónica que hay, se están creando, si se puede, se están creando entidades de derecho, entidades públicas o empresas públicas, porque es la fórmula más fácil de subrogar a trabajadores que además están con convenios colectivos diferentes, condiciones de trabajo diferentes, etc. Entonces, una fórmula es integrarlo directamente en la plantilla del ayuntamiento, una gestión directa pura a través de la entidad local, pero lo que se suele hacer en estos servicios recuperados o remunicipalizados es la creación, si se puede, de entidades locales. Por ejemplo, este año, se lo pregunté a César en la anterior jornada de formación, este año, como tenemos suspendidas todas las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria, se podían crear empresas. De hecho, nosotros nos quedamos a medias creando una empresa para todo el tema del servicio de limpieza y zonas verdes. Marta también tenía la mano levantada. Sí, yo quería preguntar precisamente el detrimento que tienen los funcionarios municipales cuando acogemos a personas, sobre todo cuando no hay obligación de subrogación, que acogemos a personas que realmente estaban trabajando allí,
pero claro, están adquiriendo unos beneficios frente a los funcionarios del propio ayuntamiento, sobre todo cuando la plantilla está a tiempo parcial y después, claro, quiere subir y ve que al haber más funcionarios le va a costar más tiempo conseguir una plantilla a tiempo total. Bueno, es uno de los problemas que he dicho, ¿no? O sea, que salvábamos con la fórmula que encontramos. Es que integrar a personal dentro de la propia estructura de un ayuntamiento, de una administración, personal que no ha pasado por los mismos o que no cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque no han pasado por, digamos, las pruebas que tiene que pasar cualquier funcionario, es un problema de cara adentro, de cara al propio personal del ayuntamiento, y eso hay que salvarlo. Por eso yo creo que la mayor parte de las remunicipalizaciones se están haciendo a través de empresas, porque las empresas públicas bueno, pueden tener el mismo convenio, pero no, ahí se integra a los trabajadores con sus contratos, con el tipo de contrato que quieren, no se les integra dentro de la función pública del ayuntamiento. Sí, en eso me parece bien. O sea, lo que no me parece, vamos, equitativo es que de repente se subrogue a unas personas que entren a formar parte de la plantilla del ayuntamiento, aunque sea como personal laboral, me imagino que personal laboral fijo, sin haber pasado ningún mérito, y que además yo la experiencia que he tenido, yo ya estoy jubilada, era funcionaria y he llevado muchos temas de contratación en el Estado. Entonces, que cuando yo quería cambiar un nuevo concurso, sacaba un nuevo concurso de limpieza, me cambiaban a las limpiadoras y me ponían todo lo que no quería nadie, me lo metían para que se la quedara la nueva empresa. Eso me ha pasado ya más de una vez contratando con el Estado. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que después nos podemos llevar allí, al privatizar. Porque claro, nosotros no estamos metidos tanto en el mundo laboral. Yo es que me quedé admirada que las empresas de limpieza empezaban a discutir y conocían a todas las limpiadoras de la empresa de al lado y decían, esta es que falta muchísimo porque tiene tal enfermedad y cosas así. Me dejaban bastante alucinada cómo controlaban las empresas el personal y nosotros no lo controlamos. Y aunque tenemos que pedir la relación de personal que venga todos los meses, las personas que han venido, cuando van a hacer, faltan 3 meses para la terminación del contrato, cambiaban totalmente a las personas. Eso es muy propio de la subrogación. ¿Qué? Que es muy propio de la subrogación de los contratos estos. Sí, pero ahora, claro, si queréis, ya pasamos a la siguiente pregunta. Vale. De que hay otra mano levantada de Edu y ya, Vale. no sé si hay alguna más, pero si no vamos cerrando y vamos pasando a Eulalio, que ya llevamos casi 20 minutos, yo creo, de preguntas y si no, nos vamos a ir a las 2 horas. ¿Se os parece? Así que Edu... Sí, mi pregunta, ¿se me oye? Perfectamente. Mi pregunta, vamos, mi pregunta es más que nada una... ¿Perdón? Sí, a los niños, sí. Sí, no te preocupes, sí. ¿Hola? Ya está. Ah, vale. Mi pregunta más que nada era una reflexión sobre una experiencia que viví yo en Getafe hace ya muchos años, en donde se creó una empresa local de la ley de haciendas locales, 100% municipal, en donde se reubicó parte del personal del servicio de limpiezas y recogida de residuos que estaba en el ayuntamiento, y también se remunicipalizaron en esa empresa local, pública local, 2 contratas privadas. Y claro, ahí el proceso fue básicamente un proceso de negociación con los sindicatos y con los contratistas privados, a los que hubo que poner encima de la mesa una propuesta de indemnización por el lucro cesante, porque los contratos tenían una vigencia que iba más lejos del proyecto que había de centralizar todos los servicios municipales en una empresa pública local. Lógicamente, había muy pocos funcionarios que pasaron a esa empresa local. La totalidad del personal de la empresa municipal, que se llama Lima Getafe, Limpiezas y Medio Ambiente Getafe, eran contratados trabajadores laborales.
Y el proceso fue largo y sobre todo de muchísimas negociaciones con los sindicatos, hasta que se quedó claro a través de acuerdos y convenios firmados con ellos, que estaban convencidos de que no se iban a precarizar sus condiciones de trabajo en la nueva empresa municipal, que, como digo, no recuerdo muy bien en la ley qué artículo, pero era un artículo de la Ley de Haciendas Locales, me parece que era el artículo 96, que hablaba de la posibilidad de utilizar empresas públicas que en ningún caso podían ser privatizadas. Y era simplemente complementar esta experiencia. Por mi parte, nada más. Pues yo creo que ya podemos, no hay ya más manos levantadas, así que no hay más preguntas. No sé si querías añadir tú algo más, Gemma, o si no, paso. No, nada más. Yo creo que bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, o ya nos veremos en la próxima jornada o me la mandáis a través de Álvaro o como queráis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Pues genial, y ahora entonces pasamos a Eulalio, que nos va a hablar de los fondos europeos, así que cuando quieras, Eulalio, sí, todo tuyo. Eulalio, te tienes que poner el micrófono. Ya te lo he puesto, bueno. Llevas razón, estoy aquí hablando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues lo primero agradeceros a Eduardo, a Álvaro, esta oportunidad de estar con vosotros, de volver a saludaros, también de saludar a Gemma, que ya nos conocíamos, y también a Ana y demás. Y bueno, voy a tratar de ser breve con el tema de fondos europeos. Voy a compartir pantalla. A ver si... Vamos a ver. A ver si me da... Esta es la presentación. Aquí. Bueno, se ve, me imagino que se ve, ¿no? Sí. Vale. Bueno. En primer lugar, bueno, todavía queda, he cogido un cronograma que ha hecho un compañero, Adolfo, todavía queda mucho, vamos, mucho. Hay que ir preparando, digamos, pues lo que en las entidades locales, que me imagino que todos pertenecéis a entidades locales, pues hay que ir preparando todo. Ya en muchos ayuntamientos lo están haciendo y se han creado comités técnicos, pero todavía, digamos, queda para que las entidades locales directamente puedan entrar, digamos, en la ejecución de fondos, ¿no? Este es un calendario general de cómo han ido las cosas y de cómo van a seguir yendo, que no me voy a detener mucho porque nos entretendríamos demasiado. Ya conocemos, digamos, un poco todo lo que ha pasado, las negociaciones bilaterales que hubo, el bloqueo por parte de algunos países de los fondos europeos en cuanto a los acuerdos que en principio se habían adoptado, pero que no terminaban algunos países, Hungría, Holanda, etcétera, de estar de acuerdo. El 10 y 11 de febrero de 2021 ya se aprueba el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia. El 18 se ha publicado en el boletín de la Unión Europea. Aquí previamente el Real Decreto Ley 36-2020 de diciembre de 2020 se ha publicado también para la gestión de los fondos de resiliencia y demás. El 19 se ha iniciado el plazo de presentación de los planes nacionales, que los tiene que presentar el Estado a la Unión Europea. Esos planes se van a evaluar en el plazo de 2 meses. Habrá una revisión por el ECOFIN de la aprobación de esos planes nacionales en la Comisión Europea. El 30 de mayo de 2021 aproximadamente está previsto que se aprueben los planes nacionales por el Consejo Europeo. Tiene que haber como mínimo 15 países
que voten a favor, que representen el 65% de la población de la Unión Europea. Los países cuyos planes nacionales hayan sido aprobados, pues pueden solicitar un adelanto del 13% de los fondos, unos 10.000 millones en el caso del Estado español. Y a partir de ahí, pues los gobiernos de cada país empiezan a distribuir esos fondos en función de lo establecido en su plan nacional, aproximadamente junio y julio. 2 veces al año los gobiernos presentan la solicitud de nuevos desembolsos, que para hacerlos la Unión Europea evaluará el cumplimiento de los compromisos y puede suspender en todo o en parte esos desembolsos. Los desembolsos en forma de subvenciones, porque también en forma de créditos que de momento el Estado español no los va a solicitar. En estos primeros 3 años, hasta 2023, según las previsiones que tiene el Gobierno, se van a solicitar solamente subvenciones por un importe de 72.000 millones de euros. Y bueno, pues luego a partir de 2023 en adelante, pues ya veremos, ¿no? Entonces, para ser aprobados, esos planes nacionales tienen que someterse a lo establecido en el reglamento en cuanto a su destino y demás. Y para que se libren los fondos, pues todos los países tienen que aprobar la decisión de recursos propios y la Comisión Europea tiene que obtener a su vez créditos por 750.000 millones en los mercados de capitales. Es decir que esta digamos, cantidad de dinero que va a venir, pues va a suponer un endeudamiento global por parte de la Unión Europea, pues bastante importante, ¿vale? Entonces, más o menos, a ver, me voy al anterior. Este es el presupuesto de la UE en cuanto a los fondos europeos. Normalmente son 540.000 millones de euros, a los que se van a sumar los de 750.000 millones de los fondos derivados para paliar la pandemia, que los han denominado, como sabéis, Next Generation, ¿vale? Y que van a tratar de paliar esos daños, ¿no? Esto es un poco el esquema de los fondos, digamos, habituales y de los Next Generation, ¿vale? Y el destino, un poco, grosso modo, digamos, de esos fondos, ¿vale? A los fondos, digamos, que la Unión Europea pone en funcionamiento habitualmente, que son conocidos de todos, el Fondo Europeo Agrícola, el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, etcétera, que ya en España no se percibe, salvo en Canarias, porque es para países que estén por debajo del 90% de la renta media, pues se añaden estos fondos, los de Horizonte Europa, Investigación y Desarrollo Rural, Fondo de Transición Justa, etcétera. Tampoco nos vamos a detener mucho porque si no es muy... Y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el grueso, digamos, de los nuevos fondos. Estos fondos van a ir destinados a, según el plan que ya en mayo había aprobado, el documento España Puede, el Gobierno, a la modernización de la economía, la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo, la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis, ¿vale? No solo van a ser las administraciones públicas, sino que van a ser las empresas privadas y la colaboración público-privada las que van a ser los receptores de esos fondos, ¿no? Estos son las políticas que han llamado políticas palanca, digamos, y aproximadamente el tanto por ciento que se va a destinar de esos fondos a esas políticas. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación en los municipios donde hay despoblación y desarrollo de la agricultura,
el 16%, infraestructuras y ecosistemas resilientes el 12,2%, la transición energética también muy importante el 8,9%, la digitalización, sobre todo en la administración pública, aproximadamente un 5%, la digitalización en este caso en el tejido industrial, en las pymes, en el turismo, etcétera, un 17,1%, en la ciencia y la innovación y el Servicio Nacional de Salud, es decir, los hospitales y demás, y sanidad, un 16,5%, perdón que se me ha ido. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, el 5,7%, la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, el 17,6%, la industria, la cultura y el deporte, el 1,1%. ¿Vale? Este plan pues va a durar 3 años, de 2021 a 2023. En los presupuestos generales del Estado de 2021 ya se pondrán en marcha y está previsto la puesta en marcha de 27.000 millones de euros y a ellos se suman los 79.000 millones de los fondos estructurales y de la PAC, ¿no? En cuanto a la inversión verde, pues un 37% aproximadamente es el grueso, digamos, a lo que más van a ir destinados los fondos, seguido de la digitalización con un 33%. ¿Vale? En 30 de diciembre se ha dictado el Real Decreto Ley 36/2020 y es el que dice cómo, grosso modo, se van a gestionar los fondos, porque habrá que ir esperando a las convocatorias concretas de subvenciones, sobre todo de las comunidades autónomas, también del Estado, para que las entidades locales, digamos, puedan acceder, sin perjuicio, como ahora veremos, de que pueden hacer lo que se llama una manifestación de interés, que ahora veremos lo que es, ¿no? España... sí, lo puedo ver aquí, mejor. ¿Así lo veis bien? Es que si no, no veo yo bien. Sí. Vale. España fue el tercer país europeo con menor porcentaje de gestión de los fondos comunitarios en el marco financiero plurianual de 2014 a 2020. España tradicionalmente no termina de gestionar bien los fondos. Justificó solamente el 39% de los recursos disponibles de los que podía haber dispuesto en ese periodo, ¿no? Y esto preocupa, digamos, al gobierno, y quizá por eso, ahora lo veremos, pues ha diseñado una gestión de los fondos muy centralizada y muy dirigida a grandes proyectos, a proyectos con grandes empresas, etc. No sé si eso es lo que le va a suponer una mejor gestión luego de los fondos y una mejor justificación, porque realmente, pues recuerdo ahora mismo el plan Zapatero, por ejemplo, los que ya estaríais en esa época en la administración, en que las entidades locales gestionaron directamente, prácticamente con el Estado, y se justificó prácticamente el 98, el 99% de los fondos y se hizo una gestión magnífica, ¿no? Pero sí es cierto también que el resto de países de la Unión Europea tienen ya, y aquí en España también hay grandes empresas, Iberdrola, etcétera, que han presentado ya proyectos estratégicos, PERTEs, que ahora veremos lo que son, y manifestaciones de interés por prácticamente 55.000 millones de euros. Y claro, pues eso hay que estar ahí también, y si no se lo lleva España, se lo llevará otro país, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen de lo que hay que hacer con esa ejecución de los fondos comunitarios. En principio, el Real Decreto Ley ha modificado varias leyes, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley de Contratos del Sector Público, con medidas de agilización de los contratos, hay agilización de procedimientos de
de convenios también, de subvenciones, hay medidas también de agilización de las evaluaciones ambientales y se apuesta mucho por la colaboración público-privada. Ahora lo veremos con más detalle, ¿vale? Esto es en materia de contratación. En el Estado no será necesaria la autorización del Acuerdo de Ministros en contratos y acuerdos marco estatales. Se van a poder tramitar por procedimiento de urgencia todos los contratos relacionados con los fondos Next Generation. El procedimiento abierto, simplificado, abreviado en los contratos de obras va a subir el importe por el que se puede aplicar. Y, bueno, pues otras medidas, digamos, de agilización, digamos, de la tramitación de los contratos. Entonces, el protagonismo administrativo, tal como está diseñado en el Real Decreto Ley, no es descentralizado, es al contrario, ya como he dicho antes, grandes proyectos. Van a ser todavía precisas muchas disposiciones, muchas convocatorias, etcétera. El reparto no ha sido territorial, sino por sectores, fundamentalmente sectores económicos. Hay quien considera que se tenía que haber negociado con los agentes sociales, con las comunidades autónomas, con los municipios, etcétera, pero el gobierno lo quiere controlar todo, digamos, y ha dicho que no es planificación económica general, sino emergencia de la pandemia. Y, bueno, pues crea también estas expresiones de neolenguaje, como las manifestaciones de interés, etcétera, que ahora lo veremos. También se preveía un portal único donde acudieras ahí y estuvieran todos los fondos previstos, cómo gestionarlos, cómo se van repartiendo, etcétera, etcétera, pero al final no ha sido así y son los departamentos ministeriales los que van a canalizar las iniciativas, los que van a regular y a gestionar, digamos, todas esas cuestiones, las transferencias a las comunidades autónomas, etc. Hay algunos ministerios ya, si entráis en la página web de Industria y Transición Ecológica o el Ministerio de Transportes, que ya tienen iniciativas presentadas, aunque de cara a las entidades locales solamente el de Transición Ecológica. Ya prácticamente han pasado los plazos en el de Transición Ecológica. Se han cuantificado en torno a 110.000 millones de euros en las manifestaciones de interés que ya se han presentado, que ya se abrió el plazo, sobre todo, ya digo, por parte de las energéticas, ¿no? Las empresas energéticas, prácticamente 50.000 millones de euros. Entonces, bueno, se está hablando de que la Administración española no va a ser capaz de gastarse todos esos fondos. Es muy poca cantidad, digamos, las manifestaciones de interés que se han presentado, porque la cantidad total son más de 150.000 millones de euros, y veremos a ver cómo pasa. Esto ya lo hemos dicho. Y vamos a repasar un poco qué posibilidades, digamos, podemos, digamos, sobre todo en los ayuntamientos, ir trabajando en ello o ir preparando. En primer lugar, en cuanto a los instrumentos de colaboración público-privada, es por lo que un poco apuesta en general la Unión Europea, y aquí pues sí que a lo mejor tenemos que hacer un pequeño cambio de mentalidad si queremos acceder y, bueno, pues gestionar esos fondos, ¿no? Y tratar de, bueno, pues de colaborar con el sector privado en muchas cuestiones, ¿no? Una novedad importante es que se va a poder dar o van a poder gestionar fondos y recibir ayudas las agrupaciones de personas físicas o jurídicas públicas o privadas sin personalidad jurídica. Es decir, se firma un convenio, por ejemplo, entre varios ayuntamientos y entidades de economía social, vamos a poner un ejemplo, que puedan llevar a cabo proyectos o actividades de los que motivan la convocatoria de subvención, y no se crea ningún consorcio ni una nueva persona jurídica,
Es importante, si se hace, pues regular bien todos los detalles de cómo se va a gestionar, de hasta cuándo se constituye la agrupación, cuándo se disolverá, etcétera, etcétera, y las aportaciones económicas y las responsabilidades económicas que se deriven de esos acuerdos. Y bueno, pues no están exentos de dificultades jurídicas como regular esto. Yo en algún ayuntamiento he tenido que gestionar una agrupación de este tipo, en ese caso era con varios ayuntamientos, para unas ayudas que en su día convocó la Comunidad de Madrid para nuevas tecnologías y demás. Y bueno, pues al final no tienes mecanismos de si una entidad, un ayuntamiento tiene que hacer una aportación económica, por ejemplo, pues cómo le obligas, cumple el convenio que se había firmado, en fin, tienen que andar otro ayuntamiento adelantando, normalmente el ayuntamiento más grande o el que más se ha responsabilizado, adelantando fondos y tal, pero sí que ya ha habido experiencias y también en la gestión de fondos europeos en que pues, ayuntamientos de varios países gestionan un proyecto, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues puede haber bastantes oportunidades, ¿vale? Otro tema es el de los consorcios, ¿no? Los consorcios son entidades de derecho público, en este caso, pero además de administraciones públicas, pueden formar parte de ellos entidades sin ánimo de lucro y en algún caso incluso entidades privadas con ánimo de lucro. Estos consorcios sí que tienen unos estatutos, sí que son una entidad, aunque ahora, después de la ley de sostenibilidad, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, son entidades dependientes de un ayuntamiento o dependientes de otra entidad, de la Comunidad de Madrid o de otra entidad local. Pero es otra fórmula para poder presentar proyectos de cierta entidad que es una fórmula a barajar, ¿no? Eulalio, una cosa, ya llevas los 15 minutos, no sé si, y veo que tienes 43 diapositivas para... Voy a ir terminando así porque es demasiado extenso. Simplemente lo que prevé el Real Decreto es que se pueden elaborar lo que llaman proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los famosos PERTES, ¿vale? Que estos PERTES pues, simplemente bueno, pues son un proyecto que se presenta y se envía a la Administración del Estado sobre lo que piensa una entidad pública o privada de lo que puede hacer o de lo que puede gestionar dentro de los objetivos que persigue el plan, y ya está. Y simplemente se evalúa por la administración y si les parece bien, pues queda en el registro que se ha creado, que se llama el registro de PERTES, ¿no? La declaración de un proyecto como PERTES se realizará por acuerdo del Consejo de Ministros, y para declarar un proyecto tiene que ser que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad, que permita combinar conocimientos, experiencias, recursos financieros, etcétera, que tenga un carácter innovador, que sea importante cuantitativa o cualitativamente, es decir, que pequeños proyectos pues, de entidades locales, medianas o incluso de cierta entidad, pues tampoco vamos a hacer PERTES, ¿no? Y se crea ese registro estatal de entidades interesadas en los PERTES. Muchos ayuntamientos están ya procediendo al refuerzo de plantillas. Se prevé también en el Real Decreto Ley que se puede contratar personal con una duración temporal mientras se ejecuta el plan para suplir cargas de trabajo, están las productividades, etcétera. Y muchos ayuntamientos, pues el Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Villena, el Musafes, he puesto aquí también la Generalitat Valenciana, etcétera, pues han creado bueno, pues, comités técnicos, digamos, para ir preparando la gestión de los fondos europeos.
Estos son los presupuestos generales del Estado 2021, un poco por ministerios, cómo se va a repartir. Un poco también los sectores en los que se va a concentrar dentro de cada ministerio los fondos para, pues para dar ideas de por dónde pueden ir las cosas, ¿vale? En 2021, vale, en 2021 se va a gestionar unos 6.800 millones aproximadamente, no más, ¿vale? Según los presupuestos generales del Estado. Hay toda una serie de disposiciones también de control de tramitación anticipada de expedientes que se pueden realizar, de el seguimiento de los proyectos, de vinculación de los créditos, etcétera, que bueno, pues facilitan un poco, digamos, la gestión económica. Se tiene que desarrollar todo el procedimiento de reintegro, de criterios aplicables a la gestión, etcétera. Y yo creo que voy a ir terminando porque tampoco este es el montante global, digamos, de lo previsto en los presupuestos de 2021 y se preveía en los presupuestos que el 15% más o menos, esto es lo que en principio de este montante global del Estado, pues está previsto que vaya a comunidades autónomas, en industria, energía, etcétera, etcétera, por ministerios y por sectores. Y aquí unos 10.793 millones de euros irían a comunidades autónomas, 1.483 aproximadamente, el 15%, a entidades locales. Pero esto es una mera previsión y digamos que los alcaldes y los municipios no ven que eso se vaya a cumplir. De hecho, hoy me parece, o ayer se publicaba en la noticia esta de que bueno, pues los alcaldes a través de la FEM reclaman a Hacienda recibir al menos el 10% de los fondos, y ahí incluso se ha unido el PSOE al resto, los alcaldes del PSOE al resto de los alcaldes, ¿no? Y con esto termino, y disculpadme si me he entendido un poco, ¿vale? Muchas gracias por la explicación, estaba interesantísima, te lo he dicho más que nada porque veía que ibas por la diapositiva 20 y que te podías ir a 40 minutos más tranquilamente, entonces por eso, pero está súper interesante. Y nada, pues ahora vamos con las preguntas si queréis, que veo que Edu levantó la mano primero y después Katy, así que si queréis vamos en ese orden. ¿Se me oye? Perfectamente. Sí, me gustaría que se me viera, pero no sé cómo hacerlo. No, no se puede, estamos en los Vale. webinars, entonces no... Vale, estupendo, sin mayor problema. Eulario, muchísimas gracias. Yo iba a hacer peticiones. ¿La presentación se puede compartir? Sí. Vale, pues si haces el favor de enviárnosla, porque a mí me sirve ya para muchísimas cosas. Y luego preguntarte la impresión que me da es que el proceso de selección de proyectos a través de esos diferentes mecanismos de agrupaciones público-privadas, de agrupaciones municipales o de institucionales, se va a extender durante varios años. Quiero decir, porque luego has dicho que muy probablemente de todos esos recursos en el segundo semestre del 2021 se distribuyan 6.800 millones, lo cual significa que cada 6 meses, en cada semestre, se pone de nuevo a revisión los proyectos, los nuevos proyectos, las nuevas carteras de proyectos. Esto es una de las preguntas que... Y luego otra cosa, respecto de cuando valorabas el mal desempeño, la mala ejecución que ha tenido España de fondos europeos, ¿ha podido influir mucho en eso respecto de lo que puede ocurrir en el futuro, el hecho de que ahora los nuevos proyectos europeos van a ser financiados al 100%, mientras que en el pasado los proyectos europeos exigían cofinanciación de la administración, bien local o bien autonómica o estatal?
¿podría eso, digamos que, reducir un poco la mala gestión y que hubiese un nivel de ejecución, no digo en este primer semestre o en este primer año, pero en los próximos semestres del 2022, que todos hayamos aprendido más de cómo se hace el tema e incluso en el propio gobierno del Estado podríamos de repente en el primer semestre de 2020 pues estar en condiciones de presentar proyectos que se volverían a considerar en cada semestre? Pues hombre, la Unión Europea es muy exigente en cuanto a la justificación de los fondos, en cuanto a la gestión de los fondos, ¿no? Es muy exigente. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero no veo no sé cómo Una decirlo, administración. una seriedad. No veo, es decir, la información ahora mismo sobre los fondos europeos, sinceramente, está siendo no muy transparente y está siendo, o sea, no está fluyendo, digamos, no está fluyendo de una manera igual para unos que para otros. Es decir, se está concentrando la gestión de esos fondos ahora mismo en grandes proyectos, en grandísimos proyectos, en proyectos de Estado con grandes empresas, de las que presumiblemente, o presume el gobierno, que va a poder controlar mucho mejor la gestión, ¿vale? Y que si lo dividimos en miles de proyectos pequeños, pues controlar la gestión es mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, no conozco muy bien la falta de ejecución en años anteriores, pero hasta donde yo sé, muchos pequeños proyectos se han justificado bien y muchos grandes proyectos no se han justificado bien. No sé si me explico. No sé, las entidades locales en general, salvo, bueno, pues proyectos donde, como tú dices, la cofinanciación suponía que la aportación municipal pues era muy alta, etcétera, etcétera, y a lo mejor no ha habido un interés por ejecutarlos y demás, y bueno, pues al final se han dejado de ejecutar, efectivamente, pero cuando han sido proyectos pues realmente que financiaban en un 40, en un 50%, etcétera, pues en general sí que las entidades locales han justificado y han justificado bien, ¿sabes? Las comunidades autónomas, el Estado, pues bueno, pues ahí tenemos también los déficits de esas administraciones, ¿no? Y los déficits que tiene ahora mismo las entidades locales, es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro. Entonces, Lo que te preguntaba si iba a haber segundas rondas cada semestre. sí, claro. Vale. Yo creo que hasta septiembre o por ahí no empezarán las convocatorias, en este caso prácticamente para las entidades locales, que pues, convocatorias que vendrán fundamentalmente de las comunidades autónomas y de la Comunidad de Madrid, y luego en el 2022 habrá efectivamente otra ronda, y en el 2023 otra ronda. No se van a repartir todos los fondos ni se van a gestionar todos los fondos de una vez. Eso está claro. Claro. Y ha habido un momento que decías que nosotros no hemos llegado ni siquiera a soñar con esos recursos. Sí. Esa sentencia implícitamente está diciendo pongámonos a soñar en qué haríamos a nivel local. Claro, y hagamos por lo tanto cartas que ahora mismo pueden ser a los Reyes Magos, pero que está bien tener esas cartas. Claro, efectivamente, hay que tenerlas. Ya, como digo, en muchos ayuntamientos se están preparando eso, y sobre todo hay que tenerlas en relación no solo con los proyectos que una entidad local puede sacar adelante por sí misma, sino sobre todo en contacto con empresas Locales, comarcales, sí. Claro. Y sobre todo empresas de economía social o empresas en municipios, por ejemplo, en la España despoblada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, comercio electrónico. Comercio electrónico, si tú tienes una empresa que hace artesanía, que vende tal,
o que vende productos de alimentación de calidad excepcional, es que tienes que decirle, mira, hay que hacer un proyecto de comercio electrónico, yo te asesoro, yo te no sé qué, o creamos un proyecto conjuntamente, o hacemos algo, ¿no? En materia también de ecológico, o sea, de producción energética, pues claro, van a ser las grandes empresas las que van a capitalizar esa producción de renovables, ¿no? Y se va a haber grandes proyectos de energías renovables, etcétera, pero municipios donde se tengan recursos, municipios donde puedan instalarse parques eólicos, municipios que tengan sol y que puedan instalar placas solares, etcétera, pues en colaboración también con la iniciativa privada pueden preparar proyectos pues, muy interesantes, ¿no? ¿Y tendría sentido, por ejemplo, proponer ahora mismo a las corporaciones locales la creación de una comisión municipal de mecanismo de reconstrucción y resiliencia local? Claro, de hecho, el Estado ha creado una comisión compuesta por todos los ministros y algunos secretarios de Estado, y luego hay lo que se llama un comité técnico, que ya es de funcionarios exclusivamente en el Estado, ¿no? Pues de la misma manera, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid, que yo sepa, pues ha creado lo mismo, una comisión política, digamos, y una comisión técnica para ver qué proyectos dentro de la ciudad, con qué propios, qué proyectos con la iniciativa privada se pueden ir llevando a cabo, etcétera, etcétera. Estas están creadas y están trabajando ya. ¿Tienes tú los reglamentos de esas comisiones de Valladolid y Valencia? Te los puedo facilitar. Ahora mismo no los tengo, pero vamos, me puedo hacer con ellos. Lo digo porque pueden ser replicados, lógicamente, y adaptados como moción para todos los municipios donde estemos presentes, ¿sabes? Claro, sí, pues yo te traspaso, vamos. Vale. Pues muchas gracias a los dos por el intercambio, que ha sido muy interesante. Yo os quería comentar una cosa, que hemos hecho un formulario de evaluación o de feedback para el evento, por si queréis rellenarlo, también por si queréis recibir futuras convocatorias en el correo, podéis ponerlo ahí. Os lo he puesto en el chat. Y después creo que había levantado la mano Katy y después va Fernando. Así que, Katy, todo tuyo. Vale. Bueno, pues muchas gracias por todo, por esto que está muy bien, vamos, muy interesante. Entonces, para un poquito ahí centrarnos aquí en ver lo que vamos a hacer y concretar, por ejemplo, en la creación de esa, bueno, que nos interesa también el tema de los reglamentos y eso por justo eso. Yo estaba pensando en unas mociones, pero bueno, no sé si me va a dar tiempo a que me las deis porque la tenemos que presentar hasta el jueves tengo tiempo para presentar. Pues es que sería interesante pues ya pedir la creación de una comisión política y técnica. Luego, otra pregunta es el tema de parece ser que has dicho, Eulabio, que es importante que mientras más grande sea el proyecto, o sea, juntarnos con otros ayuntamientos, por ejemplo, y luego sería interesante también por lo menos alguna idea en cuanto a tipos de proyectos que podamos tener, no sé, es que a mí se me ocurren, por ejemplo, pero eso ya no entra dentro, yo creo, los ríos, cómo están todo, el Parque del Sureste, que claro que hay algún municipio más, ahí que es sobre todo medio ambiente, y luego, por ejemplo, también en administración local, es verdad, pues toda la modernización y el tema de la sostenibilidad de los edificios, por ejemplo, que aquí ya no se puede construir más, pero si se fomenta, o no sé con qué tipo de financiación o cómo, para que los edificios sean más sostenibles y gasten menos energía además y todo eso, pues no sé, que nos deis alguna idea de si ha habido ya algún tipo de proyectos que vengan bien y si nos tenemos que juntar en varios municipios el mismo proyecto o puede haber así particularidades. Gracias. Vale, pues por ejemplo,
sería muy conveniente todo el tema de servidores, por ejemplo, en los municipios, que tenemos normalmente pues un problema de hardware, o sea, de que las máquinas que tenemos, los servidores que tenemos, las copias de seguridad, etcétera, etcétera, pues hacer un proyecto global, si es un ayuntamiento ya mediano o grande, un proyecto global de seguridad informática, de defensa ante ataques informáticos, que sabéis que ha habido ataques informáticos, etcétera, incluso de todo un plan de modernización tecnológica del ayuntamiento, no solo ya desde el punto de vista de procedimental, sino de innovación de tecnología pues en centros culturales, en centros tal, para videoconferencias, para control de los edificios, cámaras de para control centralizado, digamos, desde un puesto de todos los edificios municipales, de control de asistentes, sistemas inteligentes de alumbrado público, pues zonas a lo mejor que no son muy concurridas, pues que haya sensores para que las luces se vayan encendiendo o apagando, cambios de luminarias a LED o a de poco coste, o sea, de poco consumo, que ya se han venido haciendo en muchos casos, pero un plan, digamos, más ambicioso, etcétera, ¿no? En mancomunidades, pues todo el tema aquí de los residuos que el día menos pensado pues vendrá la Unión Europea y nos impondrá unas sanciones de muerte, ¿no? La incineradora Valdemín Gómez, un gran proyecto de reforma, la Mancomunidad del Sur de recogida de residuos, pues podría hacer cientos de proyectos en cuanto a eso. También incluso la digitalización a través de las propias mancomunidades, porque puede haber servidores con sede en las mancomunidades o entidades que se creen o consorcios que se creen, o incluso agrupaciones sin personalidad jurídica, como hemos visto antes, pues potentes, etcétera, que garanticen la seguridad, digamos, informática de esos ayuntamientos o de esos municipios. Y poniendo solo algunos ejemplos, ¿no? En materia de creación de empleo y de economía social y solidaria, pues ahí caben también pues 100.000 ejemplos desde industrias alimentarias que haya en el municipio, de productos sanos, de mejora de la salud en general, digamos, de la población. Eso con la iniciativa privada, ¿no? Fundamentalmente con la iniciativa privada. Implantación de la recogida selectiva, que la orgánica ahora mismo solo la hay en Madrid y creo que todavía en una parte solamente de Madrid, pues lo mismo. Implantación de cualquier sistema de alimentación eléctrica, de placas solares, etcétera, en todos los edificios municipales, rehabilitación de viviendas, ayudas a la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas, zonas públicas o espacios públicos que estén degradados, pues igual rehabilitarlos, ¿no? y ganarlos para el uso público. En fin, que tampoco, quiero decir, está todo inventado en ese aspecto, o sea, no hay, no sé, son suficientes o sí, hay muchos. Una pregunta más, porque nosotros nosotros gobernamos en San Fernando desde 2015 a 2019 y la empresa municipal del suelo estaba en disolución, ya por ley. Entonces nosotros estaba además arruinada. Nosotros la sacamos a flote. ¿Tú crees? Porque ahora se está planteando que la quieren eliminar, pues porque dicen que para qué utilizar esa empresa municipal del suelo. Si se mantuviera, por ejemplo, como empresa municipal de servicios, podría valer para toda la gestión de estos dineros, ¿no? De estos proyectos, ¿no?
podría mantenerse para eso, por ejemplo. Sí, lo que... contratando, pero que además una empresa pública, como es una empresa, pues eso, que era la del suelo, puede contratar más fácilmente y todo eso, ¿no? Bueno, ahora ya con la nueva ley de contratos prácticamente casi tiene las mismas limitaciones que el ayuntamiento. Pero si se quieren suprimir la empresa municipal de suelo, me imagino que el personal que tiene se incorporará al propio ayuntamiento, ¿no? Es decir, no tienen contratos de ese tipo, ¿qué va? Se irían. Pero no tienen ahora mismo solo hay una trabajadora, ¿eh? Solo hay una Se han trabajadora. ido despidiendo. Es que a lo mejor, vamos, no sé si tiene mucho sentido tener una empresa municipal de suelo, te lo digo sinceramente. No digo de servicios, como transformarla, cambiarle el epígrafe o lo que fuera. Sí, pero si tiene una sola trabajadora, ¿qué servicios va a prestar? Pero contratando, como has dicho que se podría contratar. Sí, pero como para esto, al final va a contratar más o menos con los mismos procedimientos que el ayuntamiento, pues ¿por qué no contrata el ayuntamiento directamente, sabes? Yo aquí, o sea, soy un poco, es decir, mi opinión es que tiene que estar justificado la existencia de una empresa por sí misma en sí. Habría que estudiarlo, ¿eh? Ya te digo, a lo mejor en ese caso pues habría que hacer un estudio y ver si... Hombre, para la rehabilitación de edificios, por ejemplo, para que sean sostenibles, pues no sé, a lo mejor podría... Claro, pero puede contratar el ayuntamiento, es verdad, ya. Sí, en Fuenlabrada, la empresa municipal de vivienda de Fuenlabrada, pues está dedicada a rehabilitación de edificios fundamentalmente y a gestionar pues todo lo relativo a rehabilitación. Claro, construcción nueva ahora mismo no hay. Entonces, bueno, pues sí que tiene personal especializado en eso y bueno, pues hacen estudios y orientaciones de qué zonas hay que hacer rehabilitación con unas condiciones especiales y luego puede haber ayudas municipales para esas zonas, ¿no? Especiales y para personas con determinados niveles de renta, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues sí, pues puede realizar esa labor, sí. Si queréis, vamos pasando ya a la siguiente pregunta, que era de Fernando. O bueno, no sé si Gemma querías comentar algo específicamente sobre esto. ¿O era sobre otra cosa? Sí, era sobre esto, hombre. Bueno, pues solamente puntualizar una cosa muy rápida es, efectivamente, las empresas públicas ahora tienen un sometimiento a la ley de contratos que antes no tenían, pero lo que es la tramitación de todo el expediente es más rápido porque no intervienen determinados órganos de control. Eso sí que es verdad que nosotros utilizamos las empresas públicas porque sus procedimientos de contratación al final son más ágiles. Siguen la misma ley de contratos, pero no tienen los mismos controles previos que tenemos nosotros. Gracias. La siguiente pregunta sería de Fernando y la última después de Antonio. No sé si me escucháis, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, bueno, más que pregunta es compartir un poco la experiencia que estamos aquí gestionando desde el Ayuntamiento de Coslada, ¿no? Como sabéis, aquí dirigimos la Concejalía de Desarrollo Económico y ya hemos participado en una de estas memorias que están impulsando el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? De las propuestas que están, ¿cómo le llaman? Expresiones de interés, ¿no? Hemos participado ya en una y estamos participando en otra. Yo creo que las claves, las habéis dicho, y fundamentalmente se trata de fomentar la cooperación público-privada, no tanto con proyectos municipales o pequeños, sino con grandes proyectos supramunicipales, incluso favoreciendo los que tengan una vertiente estatal, más allá de una comunidad autonómica, y suelen favorecer lo que son grandes proyectos. Entonces, a los que posteriormente los ayuntamientos o las entidades locales se podrán sumar, porque ahora mismo están un poco en la línea de ideas, ¿no? Expresar ideas y demás. Aquí hemos impulsado una que son de 100 millones de euros aproximadamente y que su ámbito es el corredor de Henares, incluyendo Guadalajara, para darle un ámbito estatal. Aquí, posiblemente no lo sepas, Katy,
Conocerás Red Local. Red Local es una mancomunidad de municipios donde están casi todos los municipios del Henares. Estaba inicialmente muy, muy deprimida, sin actividad de masa. A esto se le ha dado el impulso y va a ser esta Red Local de municipios la que va a actuar como comisión técnica, un poco comisión técnica en la línea de lo que ha dicho Eulalio, ¿no? Incluso como asesoramiento técnico y jurídico a la hora de preparar toda la documentación, dar ese soporte y esa asistencia que los ayuntamientos entiendo que vamos a necesitar, porque si no, no vamos a poder optar. Y aquí lo estamos haciendo así, se están recopilando esa información en torno a IDEL, que es una gestora que se ha contratado en Red Local, que es la que está preparando todas las manifestaciones de interés y toda la documentación. A la que posteriormente, cuando esto se traduzcan en las posibles subvenciones, pues nos iremos incorporando los ayuntamientos de forma individual. A ese nivel todavía no hemos llegado, me imagino que vendrá después, pero es en la línea en la que estamos trabajando. La que hemos presentado hasta ahora es un plan de descarbonización basado en el impulso a la energía fotovoltaica con almacenamiento, sobre todo en las naves logísticas de aquí de Coslada, ¿no? Y de la zona del corredor. Es un ejemplo más. Ahora estamos trabajando en otra que tiene que ver con movilidad dentro de las ciudades, con zonas de bajas emisiones, con control de accesos, este tipo de cosas. Me parece que tenemos hasta, no sé si hasta el 12 o hasta el 18 de este mes, y la intención era presentarlo también, por lo menos para ir entrando en la dinámica de aprender a jugar con las normas europeas, ¿no? De irnos acostumbrando a ir presentando proyectos, a tenerlos un poco avanzados para cuando haya que concretar tener todo esto listo. Hay un par de cosas, me ha llamado la atención porque no lo conocía, la posibilidad de contratación de personal dentro del ayuntamiento específicamente dedicado a estos proyectos. Desconocía que hubiera esa posibilidad, que el gobierno lo hubiera dado. Y bueno, más que nada, yo aquí lo que me pregunto un poco, y más es a nivel de partido, a nivel de Más Madrid, ¿qué podemos jugar? ¿Qué partido podemos jugar a nivel de partido? Porque el PSOE yo creo que lo tiene muy claro, lo quiere polarizar a nivel nacional para que comunidades como la Comunidad de Madrid pues tengan poco juego porque la poca experiencia que tengo yo con ellos es que la tramitación de expedientes y todo es muy complicada, muy farragosa y posiblemente, además de que los fines los destinos de los fondos los iban a condicionar mucho, la tramitación administrativa posiblemente la iban a complicar también. Entonces, yo creo que ahí juegan a un control estatal y derivación a lo local. Como Más Madrid, posiblemente muchas de las políticas que se están impulsando con estos fondos europeos entran de lleno en lo que nosotros defendemos como políticas verdes, renovables, regeneración. Yo creo que una de las cosas que debemos de estar como partido es exigiendo el impulso y exigiendo que se pongan los medios para que este dinero pues efectivamente se materialice. No vuelva a ocurrir dentro de X años que nos llevemos las manos a la cabeza porque de una parte importante de todos estos fondos pues no las hayamos materializado y no hayamos aprovechado esta oportunidad para efectivamente transformar el país. Si quieres, Fernando, ve terminando ya, que todavía tenemos... Ya he terminado, esa es la reflexión que quería compartir. Vale. ¿Vale? Pues genial, no sé si tenéis algo que añadir, Eulalio, o... Sí, se prevé efectivamente, es el artículo 34, si mal no recuerdo, del Real Decreto Ley 36/2020. Vamos, hay varios artículos que dicen que se pueden asignar funciones a tiempo parcial, acumular funciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo el artículo 34 que dice que dado el incremento de la carga de trabajo, pues se podrán reforzar las plantillas con el nombramiento de personal funcionario temporal, personal interino, personal laboral con contrato de duración determinada, de acuerdo con lo que diga el plan de recuperación,
y se podrán incrementar, ya digo, con esos contratos temporales. Dice, por el tiempo imprescindible para la ejecución del plan, dice eso. Aquí hay una, yo creo, desconexión con el estatuto básico, que sabéis que se puede contratar personal temporal, pero hasta un máximo de 3 años, en fin, por diversos motivos, etcétera, y que a los 3 años ya no se puede seguir manteniendo ese contrato. De esto sabe también Gemma y Eloy también más que yo. Y el plan, pues posiblemente dure hasta 6 años. Entonces, no se está discutiendo también si esto supone realmente una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público en ese sentido, pero lo que está claro es que sí que lo dice, y por lo menos durante 3 años tú puedes incrementar esa plantilla con personal temporal, ¿vale? Pues, si queréis, ya vamos a la última pregunta de Antonio y vamos cerrando, que son casi las 9. Antonio. Sí, ¿me oís? Porque es Sí. que tengo una comunicación un poco... sí, yo quería preguntar, que además ha hecho una exposición brillante, Aurelio. Entiendo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes propondrá historietas. Entiendo también que el Canal de Isabel II podrá proponer historietas, supongo. Y después entiendo que las mancomunidades, tanto las de residuos como la he dicho, como pueden ser las de servicios sociales, lo podrían proponer. Yo lo que quería preguntar es si él conoce, en este caso él ha comentado una cuestión en el periódico, y es cuál es el papel de la Federación Española de Municipios, que para mí sería capital, y de las federaciones correspondientes regionales, en nuestro caso la Federación Madrileña de Municipios. Puesto que, como ha dicho el compañero de Corlada, en un municipio que gobernamos, nosotros es en Leganés, Maseco, gobierna en Leganés, nuestra parte de sostenibilidad, afortunadamente, pero a la hora de presentar proyectos entiendo que tiene que haber un umbral para que tengan cierta entidad, ¿no? Y es verdad que estamos contactando con el asunto sobre todo de movilidad, de colaboración público-privada y del tema de la rehabilitación de polígonos industriales, que es un aspecto muy, muy interesante, pero a lo mejor hay un umbral mínimo por el cual ese proyecto se puede considerar a otro nivel. Yo entiendo que las federaciones de municipios tenían que ser determinantes y no sé cómo queda esto a nivel estatal. Gracias. A ver, la Federación de Municipios y las federaciones regionales, pues bueno, están intentando que se cuente con ellas. Tampoco tienen una infraestructura ni tienen una capacidad, digamos, de gestión como para capitalizar o para asesorar, digamos, en proyectos concretos, ¿no? No tienen ni tienen presupuesto ni tienen fondos para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues han canalizado sus reivindicaciones, digamos, en el tema de que se cuente con ellos, de que se planifique todo este tipo de cosas con ellos, con los ayuntamientos, que se cuente con ellos, pero bueno, no, hasta ahora, sinceramente, no se ha contado mucho, ¿no? Aquí luego a nivel regional, las federaciones regionales, pues ya con la comunidad autónoma, pues sí que deberían pues reunirse, plantear proyectos conjuntos con los municipios, etcétera. Bueno, me supongo que la comunidad también planteará sus proyectos. Pongamos, no sé, por poner un ejemplo, pues en los municipios de la Sierra de Madrid, pues la limpieza, desbroce, etcétera, etcétera, pues, los incendios que hay habitualmente. Digo, por poner un solo ejemplo, el gestión de los residuos también, con la mancomunidad, etcétera. Y ahí, bueno, pues podían desarrollarse una labor, pero tampoco creo que la federación tenga, digamos, músculo más allá de que para exigir, digamos, esos posibles acuerdos o esas posibles reuniones. En eso sí, en eso yo creo que debería actuar. No sé hasta qué punto está actuando, ¿no? Sinceramente no estoy muy informado en este momento, aquí por lo menos, de la Federación Regional de Madrid, pero sí debería jugar ahí un papel muy importante. Es que la Comunidad de Madrid es la menos municipalista de España, es que nunca no tiene, digamos, una estructura, una comisión regional con los municipios, etcétera, institucionalizada, un órgano. Yo creo que es la única de España que no tiene un órgano
creado, digamos, específicamente de coordinación con las entidades locales, bueno, pues oficial, ¿no? Pues muchas gracias por la respuesta. No sé si, yo creo que ya vamos terminando. No sé si tenías alguna pregunta más, Antonio. O... No, yo perfectamente. Era saber si él sabía si el consorcio regional o el propio canal estaban moviendo algo. No sé. Pues con esto, muchas gracias a todos por venir. No sé si un par me habéis escrito para plantearme que queríais las presentaciones. Si alguno más las queréis, he puesto en lo de questions and answers. Podéis ver en la respuesta a Katy mi número y podéis escribirme ese número de Telegram, o como todos os habéis enterado por Telegram, preguntad, muchos os habréis enterado por Eduardo, por los mensajes en el canal de municipios. Así que podéis contactar conmigo por ahí y os mando las presentaciones. Y muchas gracias a Gemma y a Eulalio, que habéis hecho dos presentaciones que yo creo que salimos sabiendo mucho más de lo que sabíamos antes. Y muchas gracias de verdad. Pero que tu número ese es muy largo, yo no te puedo contactar con eso, o es que no me sí, entero. es que es alemán. Ah, ¿La hemos grabado? Sí, estamos grabando la... La he grabado, de hecho voy a parar de grabar ahora mismo ya.